Espero que estén bien, que todo vaya tranquilo, ¿verdad? En la medida de lo posible. Sé que tienen varias cosas ya, seguramente. Y hoy pues tenemos una pruebita, ¿de acuerdo? ¿Me escuchan bien, estimados? Sí, sí se escucha bien. Sí, Lick, todo bien. Bueno, gracias, compás. Bueno, entonces, ¿qué les digo? Primero, si gustan, demos un repaso rápido a lo que es la temática de la pruebita del día de hoy, ¿verdad? Bueno, miren, eh, vamos, les había comentado que lo que viene en general son unas 4 preguntitas conceptuales y unos 4 ejercicios, ¿verdad? Una cosa así. Su pruebita vale 10 puntos, recuerden que son 6 pruebitas y cada una de ellas vale 10 puntos, ¿ok? Y lo que viene, lo que entra es el capítulo 2 y capítulo número 13. La mayor parte es de capítulo 12, ¿no? En tal sentido, pues, conviene recordar y a manera de, digamos, irlos guiando en cuanto a las prioridades que deben tener, si gustan repasar en esta tarde, así de manera intensiva. Entonces, bueno, repasemos y les voy contando un poquito. Miren, sobre corrientes, conocemos la definición de corriente. ¿Por qué nos interesan las corrientes? Nos interesan porque es la fuente de magnetostática, particularmente corrientes estacionarias es la fuente magnetostática. O sea, corrientes estacionarias generan campos magnéticos estáticos, no variables en el tiempo. Lo de estáticos se debe a eso, ¿no? Que son no variables en el tiempo. Se define la promedio como de esta forma. Em, ¿Verdad? Si es la instantánea se define de esta manera, si es estacionaria es constante, ¿verdad? Como saben, etcétera, ¿no? Si tenemos un conjunto de cargas en movimiento a velocidad v, pueden estar girando, pueden estar trasladándose, como sea. Entonces podemos calcular J de esta forma, o podemos calcular K también de esta manera, si tenemos la densidad de corriente de carga superficial, o podemos calcular la corriente de esta forma si tenemos la densidad de carga lineal, ¿de acuerdo? Entonces, esas expresiones son importantes porque de hecho, pues en su examen es probable que venga el cálculo o de J o de K, ¿no? O de una densidad de corriente específica dada una densidad de carga, ¿no? Y un objeto moviéndose, o sea, cambiando de velocidad. A ver, no, con cierta velocidad, mejor dicho, con cierta velocidad, ¿no? O sea, y por tanto habrá que encontrar J o K de esa manera. Lo más común, ¿verdad?, que hemos hecho nosotros es que las cargas estén girando. ¿Están de acuerdo? Que estén girando. Y entonces conviene repasar los ejercicios que hemos hecho, ¿no? Yo creo que ya lo tienen muy claro, ¿no? Muy sencillo realmente. Entonces, ojo con eso. Lo otro que hay que recordar de acá es que esto es para el cálculo de J a partir de JK a partir de densidades de carga, ¿no? ¿Están de acuerdo? Pero también conviene como que recordar la definición en primer lugar de J, ¿no? J se define como corriente por unidad de área, si se recuerdan, corriente por unidad de área perpendicular al flujo de corriente, precisamente, mientras que K, ¿verdad? Se define como corriente por unidad de longitud, corriente por unidad de longitud perpendicular al flujo de corriente. Cierto, entonces recuerden bien eso. A partir de esas definiciones, entonces nosotros podemos obtener la corriente, digamos, o la corriente a través de cierta superficie como la integral de J punto de A, ¿no? De acuerdo, entonces dimensionalmente, esta es corriente por unidad de área por área, entonces sería corriente. Y lo mismo cuando tenemos K, que sería entonces la corriente por unidad de longitud multiplicado por la longitud, entonces si integramos esto nos va a quedar el flujo de carga a través de la superficie en cuestión, ¿de acuerdo? Bueno, en este caso, a través de la línea en cuestión, ¿de acuerdo? Entonces, eso, a través de la línea en cuestión acá. Muy bien, y la relación entre elementos diferenciales es importante de corriente, ¿no? I de S, J de tau, K de A, ¿ok? Entonces, no sé, yo creo que ahí no hay pérdida, ¿no? De acuerdo. Entonces, uno de los problemitas viene en conclusión sobre cálculo de distribuciones, ¿no? Eso pues ya lo hemos hecho. Lo otro es la ecuación de continuidad. Recuerden que la ecuación de continuidad es un enunciado de conservación de la carga local, ¿no? Dado por 1213. En general podemos también tener como dos versiones, ¿verdad? Esto es de la carga total, pero podemos también tener la de la carga libre, ¿no? Dada por la
Hola, ¿me escuchan? Hoy sí, Sí, ya volvió. ya. Sí, dicen que se les había quedado pegado. No sé si escucharon mi exposición sobre la ecuación de continuidad. No. No. Mire, Hasta, uf, se escuchó ¿hasta una dónde? parte, pero de ahí ya no. No pasa nada, lo repito. Gracias por, si acaso sucede algo, me escriben de diversas maneras. Puede ser por WhatsApp también, ¿verdad? Es que miren que les cuento que a veces nuestro bebé pequeñito, que tiene 1 año y 3 meses, le gusta desconectar cosas. Entonces seguramente que desconectó el router. Bueno, cosas de la casa. Bueno, entonces continuando, yo les hablaba de la ecuación de continuidad. Estamos haciendo como un repaso de estos elementos diferenciales. Ya les comenté, ¿verdad? ¿Saben? Ingeniero, ¿Sí? pero ahorita la pantalla suya no se ve, solo... Solo Ah, usted. de seguro es que se desconectó, ¿verdad? También. Vamos a ver ahora. Ajá, entonces solo quiero que me guíen, que ya habíamos platicado sobre que segurito, segurito viene un ejercicio de cálculo de distribuciones de corriente, ¿cierto? Ya les había comentado eso, sí. Sí, Ajá, y les había comentado también sobre esta, ¿verdad? Igualdad entre elementos diferenciales de corriente, ¿cierto? creo que ahí es donde se quedó. Bueno, entonces eso es, ¿no? Esto ya lo saben muy bien, solo quiero entonces ahora repasar un poquito sobre la ecuación de continuidad, ¿verdad? Que es una ecuación matemática que nos dice que la carga pues se conserva, es un enunciado de conservación de la carga local, ¿de acuerdo? Entonces, este es un enunciado general, pero se puede como particularizar para los dos tipos de carga que tenemos, ¿no? Para la libre y para la ligada. En tal sentido, la expresión para la ligada sería la 1217, ¿no? ¿Cierto? O sea, la ligada es esa que la materia contiene, ¿no? Que comúnmente es neutro, ¿no? Pero cuando se polariza, entonces se redistribuye, ¿no? Y surgen entonces las densidades ligadas, rho sub B y sigma sub B. Entonces la 1217, pues tenemos esa y también tenemos la libre, que sería la 1219. ¿De acuerdo? Entonces, lo que les quería comentar, y esto es muy importante, es, déjenme ver cuántos compas hay ahorita. Segundo. 12 nada más. Entonces, lo que les quería comentar es que, bueno, es importante recordar también las condiciones de frontera 12-14. Les había dicho yo, ¿verdad?, que las divergencias es lo que rige las componentes normales de los campos vectoriales cuando pasan de un material a otro, ¿verdad? Si es un campo físico, o sea, cuando hay una frontera siempre, lo que rige las componentes normales, las normales, ¿verdad? Entre esta y la otra componente que está en el otro material, por ejemplo, son las divergencias, ¿no? Entonces recordamos del capítulo de Wagner
sobre condiciones de frontera, que las divergencias rigen ese comportamiento de esas componentes normales. En tal sentido, la expresión 12.14 sería la ecuación que nos da el comportamiento de las componentes normales de J cuando atraviesan una frontera. Entonces les comentaba que precisamente, voy a abrir aquí el video de Francisco, que esa ecuación, que es la misma que está acá, rige, por ejemplo, esta situación. Si se fijan aquí, J1 y J2 son totalmente perpendiculares, ¿no?, a esta frontera que separa los dos medios, ¿verdad? Pueden ser medios conductores. Entonces, ¿cuándo va a ser esto como que, cuando no importa lo que existe en la frontera? O sea, aquí en la frontera puede existir una carga, ¿no? Una carga, una densidad de carga. O puede ser que no. Si existe una densidad de carga en la frontera entre los dos medios, J normal no va a ser continuo. En este caso, pues, es normal completamente, tanto J1 como J2. Entonces, esas componentes normales no van a ser continuas, ¿verdad? De acuerdo. Entonces, ¿de qué depende? De esta derivada temporal, ¿no? Ahora bien, hay un caso en particular, les comentaba, en el que esto va a ser cero, ¿no? Entonces, ¿cuándo va a ser cero esto? Va a ser cero cuando esto no dependa del tiempo, ¿cierto? Y eso es lo que sucede cuando tenemos corrientes estacionarias. Cuando tenemos corrientes estacionarias, entonces, estas componentes normales se mantienen continuas, ¿no? O sea que, digamos, esta flechita va a ser idéntica a esta flechita si no existe nada aquí en la frontera, ¿de acuerdo? Y lo mismo ocurre con la ecuación de continuidad en sí, que como es estacionaria la corriente, esto va a ser cero, ¿no? O esto va a ser cero. Por tanto, 12.15 y 12.16 son las ecuaciones pertinentes que las resume Wagner acá, en el caso que tengamos corrientes estacionarias, corrientes que no varían en el tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, es importante recordar eso, ¿no? Porque aquí perfectamente se les puede pedir alguna incógnita en base a esta ecuación de continuidad, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, muy sencillo, muy sencillo. En general, no son iguales las componentes, no son continuas, sino que dependerá de la derivada temporal de esto. Pero si son corrientes estacionarias, entonces sí van a ser continuas las componentes, ¿no? Creo que ya lo hemos conversado, ¿no? Bueno, recordarán pues también, creo que se los acabo de decir, que si hay una polarización cambiante, vamos a tener una densidad de corriente por polarización, ¿se recuerdan? Así que es importante tener en cuenta eso, ¿ok? Muy bien, ¿no? Eso sería. Entonces, conclusión sobre esta sección, ¿verdad? Estudien la ecuación de continuidad, ¿ah? Simplemente tomen en cuenta esta relación, ¿no? Por si sale algún pequeño ejercicio relacionado con eso, ¿no? Esto está también resumido acá, en general, ¿verdad? Para las densidades libres y ligadas y para la carga libre y ligada, ¿no? Muy bien, pues eso en cuanto a la ecuación de continuidad, ¿verdad? Entonces, sí, adelante. Disculpe que lo interrumpa, pero usted inició grabación, ¿verdad? Pero yo creo que no le ha dado play otra vez. Fíjate que si ya me fijé, dice de tener grabación, no sé si lo pueden ver. Pero no sé cómo es eso ahí, porque a mí me sale 10 minutos nada más, que ahí quedó parado. Sí, pero ahorita dice detener, o sea, ahorita todavía sigue grabando. Entonces, no te preocupes, no, de seguro te sale 10 porque no ha, imagino que no ha, ¿qué? No ha Sí, sí. actualizado, supongo. Ok, Ok. está bien. Ahí Sí, bueno, disculpe. entonces continuemos. Entonces, importante, ¿no? En lo que llevamos de repaso, compas, así se los digo, ya van como 2 mini ejercicios, ¿no? O sea, son ejercicios muy sencillos, compa. Ustedes quizás van a decir, no, hombre, yo tengo otro nivel y tal, pero recuerden, o sea, son pruebitas, son pruebas sencillas, ¿ok? Entonces, bueno, corrientes de conducción. Ya sabemos que existen corrientes de convección o de conducción, etcétera. Cuando tenemos conducción, tenemos una fuerza electromotriz que es la que está como que bombeando corriente, así viéndolo de manera informal. Existe un campo no conservativo en la misma FEM, la fuerza electromotriz, que recuerden que la fuerza electromotriz es una fuente que genera, digamos, energía, corriente, pero que no es meramente eléctrica, ¿no? Por ejemplo, puede ser una batería, puede ser una generación de otro tipo, ¿no? Fotovoltaica, lo que sea, ¿no? El punto que hay que recordar aquí es que la densidad de corriente libre es proporcional al campo y que el factor de proporcionalidad es conductividad, ¿no? Esta es como que la forma fundamental de la ley de Ohm y fue concebida por Gustav Kirchhoff. Esta es la ley de Ohm según Gustav Kirchhoff, ¿no? Y lo otro importante que decir es sobre que la forma de la ley de Ohm, según George Ohm, que es esta que está acá, ¿no? Diferencia potencial igual a la resistencia por la corriente. Y la definición de resistencia, ¿no? La resistencia es, es inversamente proporcional a la conductividad
¿no? O el inverso de la conductividad se le conoce como resistividad, también se le denota como Rho, ¿no? Por L entre A, ¿no? Entonces eso es a mayor área, menor resistencia, a mayor longitud, mayor resistencia, etcétera, ¿no? Entonces es importante recordar eso también, ¿no? La ley de Ohm, forma fundamental o forma microscópica, le dicen algunos, no me gusta el término, y la otra es la forma macro, ¿no? ¿Ok? Bueno, la otra cosa importante que tener en consideración aquí, compas, es cuando tenemos en general un capacitor con pérdidas, ¿no? Si tenemos un capacitor con pérdidas, entonces seguro que ustedes lo estudiaron también. Permítanme. Entonces, en general, usamos esta expresión, ¿no? O sea, siempre que tengamos un capacitor con pérdidas queremos decir que no es un dieléctrico perfecto y no es un conductor perfecto, sino que en general las caracterizan estas cantidades, permitividad y la conductividad, ¿de acuerdo? Lo otro importante es esto que es la ley de, podemos llamarle la ley de Joule, ¿verdad? En su forma fundamental. De aquí surge, recordarán, la expresión potencia igual a, lo demostramos en clase o ustedes en tarea, o ambos, ¿no? Igual a V por I o V al cuadrado entre R o I al cuadrado R, ¿no? Cualquiera de esas expresiones es importante recordarlas, ¿no? Y pues lo otro importante que reconocer acá es el cálculo de resistencia, fíjense. No sé si ustedes hicieron algún ejercicio, no estoy seguro, de encontrar la resistencia, pero si la resistencia variaba, ¿no? Algo que podría ser que le salga en el examencillo, pero quiero que recuerden esto. Creo que aquí Francisco tiene un ejercicio de eso. Creo que en Wagner no hay uno específico de esa manera, pero se los comento para que estén sabidos, ¿no? ¿Ok? Por ejemplo, segundo. Parece que por aquí había uno. Ajá. Mm, Este el tiempo ya lo he visto. Yo quiero ver, había un ejercicio, compás, quiero encontrarlo rapidito, donde se calcula la resistencia y que en general es variable, ¿verdad? La resistencia variable, un segundito, ya lo abro. Bueno, este resultado es importante reconocerlo, pero no es el que ando buscando. Déjenme revisar. Este, por ejemplo, este ejercicio 12.8 es precisamente lo que hemos estado platicando, ¿verdad? Deberían tratar de hacerlo, ¿no? Se los recomiendo. Este es el ejercicio 12.8, no sé si lo hicieron. Si no, por favor, traten de hacerlo. Tiene que ver con lo que les acabo de platicar. Igual estuvo en su tarea, ¿verdad? Pero vale la pena repasarlo. El ejercicio 12.8, ¿no? Es un pequeño repaso de estas expresiones, ¿ok? Y lo otro, si me permiten solo un momentito, ¿ah? Déjenme buscar algo así rapidito, un segundo. ¿Alguien respondió? ¿Quién envió eso, compas? Creo que ese es el video de las resistencias que anda buscando. No lo sé. Ah, sí, sí. Bueno, no sé, ya lo encontré. Me imagino que me enviaste el mismo vos. Sí. Entonces, solo comentarles que
Miren, el cálculo de resistencia, ¿verdad? Así variable para una geometría que no sea un conductor cilíndrico, digamos, sino como este, ¿no? Una conductividad tal, altura h y tal. O sea, ¿cuál es la diferencia con la expresión que obtuvimos y que discutimos recientemente? Que la geometría no es de una área que es constante, ¿no? Entonces, en tal sentido, necesitan pues ustedes que realizar la integración de esta manera, ¿no? Entonces, bueno, miren, digamos, esto, si se fija, en Bagnes creo que no hay un ejercicio así, me parece, ¿no? No estoy seguro. De hecho, no, quizá lo más cercano sería el 2 en 9, ¿no? El punto es que cuando queremos la resistencia y tenemos un área variable, no constante como el conductor recto, ¿verdad? Que teníamos de área uniforme, entonces pueden verse este ejercicio, ¿verdad? Que es el videíto que está en el aula virtual, ¿verdad? Ahí les puse también este video que elaboró Francisco. Repito, no hay un ejercicio en Bagnes parecido ni en su guía, creo. Entonces, por favor, péguenle un vistazo, vale la pena. Es una cuestión muy sencilla, no bien mecánica y tal, pero es importante que la tengan en consideración. El cálculo de resistencia para una geometría no uniforme, de área no uniforme, ¿de acuerdo? Entonces, eso, ¿no? Bueno, entonces, miren, ahí, ¿verdad? Se aborda entonces un ejercicio, van a tener que abordar un ejercicio que tenga que ver con densidad de corriente, ¿verdad? Otros con la ecuación de continuidad, otro de resistencia. Ajá. Recuerden siempre, compas, este resultado no lo discutimos, pero es importante tenerlo en consideración. Recuerden, cuando tenemos resistencias en serie, la resistencia total simplemente se suma. No sé si estoy compartiendo pantalla ya, déjenme ver. Sí, ¿verdad? Y recuerden que cuando tenemos resistencias en paralelo, entonces lo que se suma son los inversos, ¿no? O sea, 1 entre la resistencia equivalente es 1 entre R1 más 1 entre R2. Digamos, no repasé esto porque es una cuestión que ustedes lo conocen desde introducción a ingeniería eléctrica, por ejemplo, o si estudian física también lo vieron en 200, ¿no? Entonces, bueno, la demostración es bastante sencilla también. Bueno, entonces, ejercicios de ese tipo, básicamente de las tres cosas que les he dicho, cálculo de densidad de corriente, uso de la ecuación de continuidad, ¿no? Para J, nuestra densidad de corriente, o cálculo de resistencia, o cálculo de resistencia y capacitancia, ¿verdad? En base a lo que está expuesto, pues, tanto en el video que les acabo de comentar, como en la sección, por si quieren repasarla, en la sección, bueno, en este ejemplo, relación entre resistencia y capacitancia, ¿de acuerdo? Esto es importante, recuerden, para poder modelar capacitores con pérdidas, ¿no? De acuerdo, capacitores con pérdidas en las que en general, pues, se cumple esto, ¿no? O sea, ¿cómo lo modelamos? Como una resistencia y una capacitancia que están en paralelo. Entonces, podemos decir que ese es un capacitor que tiene pérdidas, ¿de acuerdo? O sea, no es un dieléctrico que perfecto, como los capacitores que hablábamos, que eran dieléctricos perfectos, que rellenaban, ¿no? Si no teníamos vacío, podría ser vacío entre las dos placas, o podría ser un dieléctrico perfecto. En tal caso, la conductividad es 0, ¿no? Pero si decimos que hay pérdidas, entonces vamos a considerar cierta conductividad que está aquí como rho, ¿no? Sabemos, pues, que en el caso se ponga una diferencia potencial, va a haber una descarga, ¿no? Y va a decaer, ¿no? Si después se quita la FEM, va a decaer de forma exponencial decreciente, como bien lo vieron ustedes también en sus cursos de circuitos eléctricos, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces esto muy interesante porque esto liga un poquito la teoría que vieron en circuitos con una teoría un poquito más fundamental en términos de campo. La última cuestión es, no es como que tan prioritario, la cuestión del equilibrio electrostático. Recuerden, cuando le ponemos carga libre a una esfera, por ejemplo, toda la carga se va a la superficie. ¿Cuánto tarda eso? Tarda un poquito cantidad de tiempo. Si es un buen conductor, recuerdan, tarda como de 10 a la menos 19 segundos. Esos transitorios no nos interesan. Sin embargo, recordamos que la disminución de carga en el volumen, ¿ok? Está dado por esta expresión, ¿verdad? Donde tau, entonces depende de la conductividad y la permitividad. Entonces, básicamente, se alcanza el equilibrio, pues, estático, ¿no? De acuerdo. Eso, estimados, eso en cuanto a corrientes. Entonces, ánimo, ¿verdad? Viene muy sencillo, muy sencillo, solo es de comprender bien las ecuacioncitas, lo referente al capítulo 12, ¿no?
si han hecho toda la tareita bien y repasan lo que les acabo de comentar, esto es el ejercicio que les enseñé en el video, ¿verdad? Que el compañero compartió en Teams sobre calcular resistencia en general para una geometría que no tenga un área uniforme, ¿verdad? Sino que va variando el área, entonces pueden utilizar ese video como guía a manera de repaso, ¿no? Ok, repasen también, traten de verificar que puedan entender la ecuación de continuidad para las componentes normales, ¿no? O sea, la relación que nos da las componentes normales de la densidad de corriente, ¿no? Que depende de la derivada temporal de la densidad de carga, ¿ok? Y en cuanto a ley de fuerzas de Ampere, pues no hay mucho que decir. Recuerdan que es una ley fundamental. Podemos tener dos formas de calcularla, la 13.1, que involucra un tipo de producto vectorial, o también la 13.6, ¿no? O sea, ustedes convenientemente podrán utilizar una u otra, a menos que se les diga, van a usar alguna específica, ¿no? Básicamente, eso es recordar este resultado de corrientes filamentales infinitas, pues la particularidad, ¿no? Que si van en la misma dirección, se atraen y si van en direcciones contrarias se repelen, ¿no? Como lo opuesto, lo que ocurre con cargas puntuales, ¿de acuerdo? Entonces tengan en cuenta ese resultado y nada más enfóquense en lo que son geometrías filamentales, ¿ok? Por ejemplo, este ejercicio, ¿no? Que lo hicieron en clase, lo hicimos juntos, ¿verdad? Que lo terminó, ojo con eso, pónganle un ojo, lo terminó el compañero Cristian, si no estoy mal, ahí está, y también lo terminó la compañera Mariana con ambas relaciones 13.1 y 13.6 respectivamente, ¿de acuerdo? Entonces, ojo con eso, procuren entenderle bien, eso es bien mecánico, pero sí puede quitar algo de tiempo, por eso se los advierto, ¿no? Y lo otro es este ejercicio, también lo pueden repasar, creo que lo hicimos en clase, o también saben que hay uno que va siempre en la misma línea, que es este, ¿no? Bueno, podrían intentar hacer este también, que es muy sencillo, porque en este caso coincide esta línea de corriente con el eje central, está de tarea si no estoy mal, y si no, pues lo hacen a manera de repaso, pero el que les quería decir que es bastante interesante es este también, ¿verdad? Un triangular, ¿no? Un triangular, o sea, una distribución de corriente que está en una espira que es triangular y una línea infinita. Yo les recomendaría repasar eso, traten de al menos plantear, ¿verdad? El ejercicio, las integrales para estar ya listos por si acaso viene algo similar, ¿no? Y recordar, volviendo a la distribución de corrientes, practicar estos ejercicios, ¿verdad? Como el 1 o el 2 o el que hicimos del Wagner, creo que era el 3 también, ¿ok? El 13.3, todo eso en que se calcula, no, 13.3 no, 12.3, en el que se calculan las distribuciones de corriente, incluso cuando solo tenemos aquellas cargas ligadas, ¿se recuerdan? El 12.3 lo hicimos, el 12.4 también, se los expuse, etcétera, ¿no? De acuerdo, entonces no tienen que saber más nada, compañeros, eso es todo, muy sencillo. Si tienen alguna pregunta, ahorita es el momento, ¿no? Muy bien, entonces les deseo éxitos, estimados. Vamos a Ingeniero, comenzar entonces. Sí, adelante. sí, una pregunta nada más. ¿La prueba va a estar para 2 horas o para 3 horas? ¿Para 2 horas o para? ¿O para 3 horas? Miren, según lo que convenimos con los compas, va a estar para 2 horas. Y yo creo que algunos minutitos para subirlo, el procedimiento. ¿Me entienden? Sí, entiendo. Entonces, no sé cuántos minutos, bien restringido. Eso sí, les pido por favor que estén como que muy listos para poder tomar las fotos y subirlo en un mismo PDF, ¿verdad? Así como han hecho las tareitas, pues. Eso es importante, si no, ustedes saben, si no, a veces los profesores nos ponemos así como que bien, bien alterados, ¿no? Por ese tipo de cosas. Yo Claro, tiendo a ser un poco más comprensivo, ¿no? Pero igual, les pido que mantengamos el tiempo que se va a decir ahí, no recuerdo cuánto es, pero sí va a ser poquito tiempo para poder subirlo, ¿de acuerdo? Otra cosa, compas, miren, en el examen, que va a ser de 6 a 8, ¿verdad? ¿Quiénes son los que lo van a hacer a las 4:30? Hay algunos compañeros que lo van a hacer a las 4:30, creo. y ese ingeniero que con esa situación logramos arreglar con el ingeniero que teníamos problemas, bueno, con el grupo que teníamos problemas, Ujú, porque ujú, nosotros llevamos la misma clase, que es termodinámica sí, 2. Entonces, correcto. yo le había explicado a ustedes que no solo una prueba nos chocaba, sino que nos chocaban 4 pruebas Así más. es, así es, Entonces, así es.
logramos hablar con el ingeniero y él nos logró cambiar la prueba los miércoles. Entonces en ese caso ya no va a haber problema para los lunes para hacer la prueba, ¿sí? Ok, perfecto. Entonces háganme un favor. Quienes Sí. me escribieron oficialmente, porque eso ya iban a hacer la prueba a las 4:30, entonces escríbanme diciéndome eso, porfa. No sé quién, creo que fueron como dos o tres compas, ¿no? Nada más. Entonces dije, profesor, ya no será necesario, voy a hacer el examen a las 6, ¿no? Y listo. Ok. Y entonces lo hacen a las 6. Nada más, les pido de favor eso, que le cuenten a sus compañeros si los conocen, que llevan la clase de termo, que hagan eso para no poner la prueba a las 4:30. Y lo que les quería decir entonces es que a las 6 yo voy a estar ahí con ustedes, compas. Les voy a estar dando ánimos. No, tampoco así. Pero sí voy a estar como que muy pendiente de ustedes, cualquier duda que tengan. Y les voy a escribir ahorita o pronto que no me escriban al grupo de FS415 de Telegram, sino que lo hagan de forma privada, individual, ¿de acuerdo? Eso para no perturbar a los demás, para que no haya fuga de información. Entonces, si David tiene alguna pregunta, don, como profesor, mire, es que no lo entiendo, tengo miedo, tengo miedo. Yo le ayudo, no tengas miedo, le voy a decir, tranquilo. Me comentas cuál es la duda y lo vemos, ¿verdad? De acuerdo. ¿Les parece? Entonces voy a estar muy atento a eso, a cualquier duda que tengan. A veces son dudas como que bastante como que elementales, ¿no? Pero en tal caso les voy a decir, bueno, no puedo ayudarte, ¿no? En ese sentido. Estamos, compas. Yo creo que aquí lo vamos a dejar y mañana vamos a comenzar con Ley de Biot-Savart, que es algo muy sencillo realmente. Si se fijan aquí, lo más conceptual que existe es el capítulo 12. De aquí en adelante en el curso solo vamos a ver así como que cuestiones vectoriales que involucran muy pocos conceptos físicos en sí. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Licenciado, Sí, Adelante. el Primero correo el que compañero. vamos a enviar, ¿es a usted y a Francisco o solo a usted? ¿El qué? El correo de las personas que queríamos hacerlo a las 4:30, pero lo vamos a pasar a las 6. Solo escríbanme a mí y yo le voy a comentar a Francisco que ya no va a ser necesario eso. De acuerdo. Está bien. ¿Okay? ¿Alguien más? El siguiente. Jorge. Sí, yo Dale. que para subir las pruebas de lo que hicimos, o sea, el procedimiento, no hace falta la parte teórica, ¿verdad? Solo la parte práctica. Fíjate que yo creo que todo lo tienen que justificar vos, todo. Bueno, Ajá. sí, todo. O sea, recuerden que yo, digamos, no sé exactamente en particular eso, buena pregunta, porque no lo sé, pero si de mí dependiese, sí les pido justificar, ¿verdad? Al menos con algo rápido, algo corto, algo a veces cualitativo, no importa, pero es necesario justificar. Sobre todo porque se puede prestar a que alguien te diga algo, ¿no? Y vos solo pongas algo. No es que desconfíe de ustedes, compas, pero vieran cómo la situación se pone un poco tensa con eso de los fraudes y todo. Entonces, sí, van a tener que enviar algún procedimientito, ¿de acuerdo? ¿Alguien más? Ok, ok. Ok, listo, entonces. Entonces yo les contacto a las 6, ¿verdad? Informándoles que ya está todo listo. Nos vemos y hasta pronto, nos vemos pronto. Que estén muy bien. Feliz tarde. Gracias, Lick. Buenas tardes. Gracias, ingeniero. Buenas Bueno, tardes. vamos a ver si se quita.